Estamos acá en el taller, en la muestra de sala de exposiciones, ¿está cierto? Entrevistando en documental a Rosemary Green, el 24 de noviembre del 2011, en Copilemu. Me querían ver la cuarta parte de esta entrevista, que es como la faceta escultórica que ha tenido desde cuando nace, porque su iniciativa, cuando lo retoma, y si nos habla un poquito de su trabajo plástico a nivel escultórico, y nos comente brevemente sobre su trabajo. Bueno, que desde chica en el colegio ya, en arte plástica, nos dieron ya crea en la mano y para modelar cosas. Generalmente eran como un recipiente en el colegio, tenía 10, 12 años, una cosa así. Y desde el primer momento me encantó, digamos, estos logros en esa época, eran muy incipientes, ¿no? Más tarde, ya cuando trabajaba en Bonn, me metí a una escuela de nocturna en Bonn y para hacer modelado. Hice algunas cosas, yo me recuerdo una creación copiada, que era la inconnue de París, era la desconocida en París. La encontraron una mujer preciosa en la cena, y era como una cosa muy emblemática, esta imagen, ¿no? Y nadie me guiaba, yo copiaba esta imagen y quedó preciosa. Y mi mamá, todo orgullosísima, y al tiro ya... ¿Qué edad tenía más o menos? 22 años, 21 años, qué sé yo, una cosa así. Entonces, y ya me tildaron ya como artista, te fijas, uno pone un pequeño huevo y al tiro se pone artista. Ese también fue muy interesante cuando conocí a Eduardo, porque ya tenía fama de artista porque había hecho varias cosas. Entonces, como Eduardo era artista, qué bueno juntar a estos dos seres, interesante, ¿no? Porque artista con artista, bueno, pero es al margen. Pero después no había una estructura dentro del sistema que no me atrajo tanto y lo dejé. ¿Cuánto duró el periodo más? Unos 2 años quizás. ¿De trabajo así? Y después de ausencia cuánto? Hasta el año 2000. Eso estamos hablando, ¿para qué vamos a decir la edad? Pero más de 20 años. No, 50 años ya, anterior, sí. Bueno, ¿Y cómo nació de retomar esto? Bien, mira, siempre me gustó, como recién habíamos visto ahí la boradora y la losera, ¿cierto? Todo que es modelado, la parte tan maleable, maravilloso. Habían 2 personas que insistieron y me abordaron diciendo: Rosemary, ¿por qué no te metes en el taller de la Sandra Santander? ¿Ya? Y de una y después otra persona. Y cuando yo escucho mensajes así, en mi vida lo hago así, algo hay ahí. Y ya, voy a tomar unos clases ahí con la Sandra. Y me mete en artista de acero. Y la Sandra dice: ya, vamos a comenzar con el torso. Yo me acuerdo. Lo único que le dije a la Sandra: por favor, déjeme hacer que yo quiero. Por favor, no me da tema. Porque en una experiencia anterior, con Humberto Soto, tuvimos que hacer un autorretrato y fue un desastre, francamente. Al último, yo te retrato a ti, pero un autorretrato como primer trabajo, a mí no. Entonces, ¿Pero porque era autorretrato o porque era la complicación de la figura humana? Lógico, está implícito, pero como me veo yo todo el tiempo mirándome en el espejo, no lo veo así tridimensional, no puedo, ¿me entiendes? No, por lo menos a mí no me funcionó. ¿No? Entonces,
le dije a la Sandra, por favor, déjame libre. Entonces empecé a hacer platos grandes de dimensión y con textura, al tiro, me celebraron mis platos. Y un día voy por el centro y me encuentro con una amiga artista, me dice, ¿qué está haciendo Rosmarie? Tú estás con escultura con la Sandra, estoy haciendo plato, pero tiene que ser escultura, eso no, bueno, es una parte, pero lo más importante es hacer un cuerpo humano, qué sé yo. Bueno, dije, capaz que tiene razón esa viejita, entonces la próxima vez le dije a Alessandra, estoy dispuesta a hacer la figura humana. Entonces ahí empecé a hacer digamos, el torso y bastante formato, bastante grande. Y yo me recuerdo la textura y la forma brutal, así. Y la encontré, pero nada más atractivo. Y para el resto también del taller, porque nadie había antes golpeado tanto la greda como yo, ¿no? Bueno, y hubo interpretaciones diversas del significado, porque yo pensaba que era una mujer a lo mejor muy golpeada, o qué sé yo, otros interpretan tantas cosas. Total que yo quedé muy contenta con esas proposiciones y con esos resultados. Y seguía, y bueno, y después tomé la greda, los volúmenes y empezaron a sugerir cosas a mí distintas. Por ejemplo, aquí tienes tú un ejemplo. Estas son de la parte antropomorfa porque tiene algo de ser humano, para mí, ¿Sí? por ejemplo, insinuado. Y con la incrustación de vidrio, ese fue muy posterior, no al principio, pero estoy hablando de año 2000, ahora estamos en el año 2011, ¿no? Este está más o menos nace más o menos en 2008. Pero la incrustación, el elemento vidrio, ¿cómo nace? ¿Se le ocurrió o fue un accidente? No, se me ocurrió. Le dije, mira, también es una especie de chamota. El vidrio, ¿por qué no? Entonces me pregunta a la profesora y me dice, sí, haga la prueba. Nadie había hecho. O sea, no se sabía el resultado, nadie no había visto nada. Lo parecido. Entonces yo empiezo a introducir estos elementos, sí, de vidrio, de botella, claro, rota y la fusión con el calor. Fantástico, a mí me encantó. Y todavía no he descartado, digamos, siempre está presente. Entonces, el resultado siempre va a ser hasta el final, o sea, no se sabe. No se sabe. Siempre hay un factor de sorpresa inminente en todo ese tipo de escultura. ¿El color de las botellas no se altera con la temperatura? No, prácticamente no. No. Se integra con el color de la arcilla. Claro, ¿Qué arcilla usa? Se fusiona. Es de penco. ¿Ya? Ahí está el personaje de ¿cómo se llama? Mi amigo, que él prepara, digamos, la arcilla. O sea, una mezcla de arcilla. Claro, y ahí también pongo, por ejemplo, esta tierra aquí de Copiolemo es ideal, tiene mucha cuarzo. ¿Ya? Entonces yo lo mezclo en la cosa que yo compro y de porcentajes diversos. Soy bien en lote, hago muchos experimentos y ahí a partir de eso me salen las cosas así como irregulares, digamos. Claro. Pero ejemplo, ejemplo aquí hay varios colores, por ejemplo, en el medio es vidrio, pero estos tonos son producto de tinta cerámica o hay un engobe puesto. Ese también hay un engobe, ese también hay engobe. Y frota con ágata, digamos, también, grande. Justamente. Frota, sí. O sea, hay un trabajo, digamos, como sí. de cultura clásica hasta cierto punto, o sea, o la cerámica clásica, digamos, y después esta ranura de oscuridad, ¿con qué las da? También es un pigmento. 8 en color de engobe. Claro, Pero el engobe no se sabe hasta que se cose, digamos, sí. qué color da. Justamente, mira, también estas cosas dan
Eso como lleva como una textura. una textura también. Y se confunde un poquito Con el mimetiza con el con fondo. mimetiza con el fondo, que es un granito que no ha caído con el terremoto y bueno, Bueno, es la parte del taller. ahora todo. Me llama la atención. ¿Estas figuras son huecas? No, Porque el Es grosor que- es para que se revienten. fíjate, soportan así unos 10 centímetros ¿no? Máximo. Sí, máximo, ¿no es cierto? Estas no son huecas. Esta es la más grande, digamos. Sí, Y esa de allá, ¿no? esa está hueca. Y esos colores, así que te digo, Sí. muy lindo. Sí, estos son huecos, la mayoría. Y Podríamos pararnos un Eso poquito para también. mostrar un poco levemente la escultura. mira, Esto de acá, mira, esto. claro, ahora, ¿cómo se llama la parte posterior? Arriba se llama torso. Y la Sí. parte de eso, ¿cómo Las se llama? piernas y la base. ¿Cómo se llama Espérate, esta que- parte de abajo? Las caderas. De cadera Las para caderas, sí. En las piernas, en la base. Un nieto me dijo, mira Oma, están Está haciendo pipí. Y esto ya hay trabajo con Sí. estecas. Sí. ¿Con qué elementos trabaja? ¿Cómo se llama? Tenía puesto, parece. Este es en el año 2006 más o menos. Esto es, trabaja con estecas de madera, de Claro. cualquier madera, De madera. cualquier cosa, Vale. sí. Yo uso que sea afilado y qué sé yo. ¿Cuáles han sido las temáticas que ha abordado? Mira, son varios ciclos, por ejemplo. La primera tengo parte por orden. bueno, que tenemos aquí al frente, por ejemplo, son parejas. ¿Ya? En el año 2005 tenía en el Instituto Francés. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Uniones, ¿Ya? la exposición. Tenía como 60 cosas. Te fijas aquí, esas son las parejas y uniones, qué sé yo. Después también tenía la parte de zoomorfa, esos son los animales, pero animales inventados, digamos, Sí, por sí. mí, digamos. Primero somos Zoomorfa. Y aquí también con las incrustaciones de vidrio. de vidrio. Esos son de antropomorfa, con este zoomorfa. Y ¿qué más? lo que En está... este momento. Y El arte religioso. ¿De acá? El arte religioso. El arte religioso, Sí. ¿Sabes tú que en el año 2007 Iván Contreras hizo un escrito tan simpático? Si quiere, le podría leer. Sí, venga. Mira, él habla de las obras ceramísticas de Rosmarie Prim, tiene carácter definido y la rara cualidad de asemejarse unas a otras. Poseen identidad. La autora no se ha visto enfocando hacia diversas direcciones, sino que su trabajo tiene forma y un discurso propio. Aquí nos encontramos con alguien que no imita, ni es reflejo de otro autor, tampoco copia. Entonces sus cerámicos son producto de la concentración de su atención en momentos de su vida, de aplicación de su memoria, que es parte de la memoria de todo, por lo tanto universal, que es expresión de un ser humano, de una mirada y a la vez atención de sus sentidos. Había su trabajo como espectador, se encuentran con los juegos técnicos, pero a la vez como representaciones de figuras humanas, hombres y mujeres que parecen haber puesto sus manos en el barro. En cada volumen, lleno de entrantes y salientes, están presentes sus culturas europeas, la chilena adquirida, las lecturas, las conversaciones y el tiempo vivido. Uno reconoce cierta presencia, por decir elegancia, refinamiento natural de sus manos, que hacía su trabajo con la terracota le escriben historias universales, porque Rosmarie tiene la cualidad de ser receptora y continente en sí de la vida de su Europa natal y de esta tierra nueva adoptada por su libre albedrío. Con eso tiene un lenguaje propio, un estilo que no espera por encontrar porque ya lo posee, y está asentado con toda naturalidad. Rosmarie hace maravillas con la terracota. Ese material nacido a partir del barro al que se le adiciona el chamote, del barro cocido, el ladrillo molido, tal vez refractario, si hay por ahí, o simplemente arena seleccionada. El barro, ahora fortalecido, se hace concreto, sonoro para un arte silencioso,
como lo es de la cerámica, que es visual y también táctil. Porque además de verlo, ansiamos tocarlo para completar nuestra percepción, recorrerlo con nuestras manos, rehaciendo sus lecturas como las hizo Emmerich en sus momentos inspirados en que su espíritu se materializaba en los instantes de concentración para solucionar su querer decir. Sus platones, sus figuras y su fantasía zoológica son más que simples objetos. Son trazos de dibujo en que los volúmenes, elemento plástico tridimensional, generan movimientos, dinamismo, proporciones, pasiones abstractas. Su decir es universal, que tiene alcurnia propia de lo que ella en ese momento crea, materializa a partir de su propia creatividad. Eso ha escrito Iván Contreras, artista plástico, profesor emérito de la Universidad de Concepción en 2007. Septiembre. Quería hacerle una pregunta. Estas figuras de pescado son están peces, abajo, sí, son peces. peces sobre, ¿y cómo esa? Estos son como una especie de tótems, también ¿Sí? tengo una serie de tótems. Ya. Aquí hay una representación de uno y prácticamente... ¿Cuál es el valor que usted le pone a esta, o sea, no plástico, sino me refiero al valor monetario que si alguien quisiera adquirir? A mí me gustó esa que está ahí en la voy a señalar, permiso, pero esta, por ejemplo, ¿cuánto si yo quisiera comprar algo así? No porque sea yo, sino que comprar cualquier... No, este yo creo unos 250.000. El puro del medio. Sí, porque y los otros son 200 o menos. O sea, bordean entre cuánto y cuánto, más o menos. Por ejemplo, esos de allá, Entre 50 y... los que son figurativos, digamos, los dos, pues... También. Entre 200, 200 más o menos. Con menos de 200 lucas no se puede hacer nada. Sí, 50. 50 tendría que ser algo chiquitito. Más chiquitito. Chiquitito. Algo así como lo que está allá. Línea plástica, sí. Ya, o sea, con 200.000 pesos ya puedo tener algo más o menos decente en mi casa. Sí. ¿Y no se le ocurrió de repente hacer dentro de lo funcional piletas de esas Feng Shui? Con ejemplo, me imagino, por algún motivo, de repente esta misma que estoy viendo acá, que es la que me gustó, como se hacen cosas en cerámica, ponerle una base y tirarle una cascada de agua y una pequeña bomba, pasar algo más pequeño, más funcional, más comercial. ¿No se le ocurrió alguna? Sí, yo he visto amigas que hacen eso. No me interesa por el momento. Yo creo que uno pasa por etapas y cosas. O sea, ¿no? la parte más artística. A lo mejor sí me interesa y no me interesa vender tampoco. Por eso estoy aquí bastante aislada. ¿Y qué pretende hacer si no le interesa vender? ¿Cuál es la idea? No sé, que están ahí para ver. Para el disfrute, digamos. Para disfrutar. En algún momento cuando ya se empiezan a atiborrar ya... Y los he visto, al lado hay una bodega y lo guardo. Hago un registro fotográfico. ¿Ya? Y entonces sé que lo hay en cajas